Estamos contentos, hermanos, esta mañana. Qué bonito es cantarle a Dios, qué bonito glorificar su nombre, qué bonito es expresarle a Él nuestra gratitud a través de la alabanza. Pero esta mañana quisiera predicarles acerca de las bendiciones de ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta con que comenzaríamos esta mañana es, pero realmente, ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay muchos conceptos muy equivocados en cuanto a la identidad del Espíritu Santo. Algunas doctrinas y algunas religiones enseñan que el Espíritu Santo es como una fuerza mística. Otros llegan a pensar que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Otras personas llegan a considerar que el Espíritu Santo, y ustedes no me dejarán mentir, hay personas inconversas que clasifican al Espíritu Santo como un aspecto energético y le llaman incluso hasta vibra. Y dicen, es que aquí siento mucha vibra, aquí siento mucha descarga, siento mucha energía. Para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nada que ver con ese tipo de conceptos. Para nosotros, entendemos que en la Biblia, el Espíritu Santo no tiene que ver con un poder impersonal. Sabemos que el Espíritu Santo tiene que ver con un poder personal porque estamos hablando acerca de Dios mismo. Cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, estamos hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bíblicamente es Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículos 3 al 4, y quiero que lo vean conmigo, por favor, aunque no es mi texto clave, pero vean lo que dice Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, cómo la Biblia nos habla acerca de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Están conmigo? Amén. Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Y esta es la historia en donde Ananías y Zafira hacen una promesa a Dios de vender una propiedad y dar parte de la ganancia de esa propiedad a la iglesia en los tiempos del apóstol Pedro, en los tiempos de la iglesia primitiva. Y muy bien, en este caso, estamos en Hechos, hablando de Hechos. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Ananías y Zafira venden la propiedad. Y ustedes saben que en un matrimonio siempre hay acuerdos, pero a veces esos acuerdos no salen tan acordados como lo acordamos. Entonces, habían acordado vender la propiedad, pero cuando vendieron la propiedad, Satanás es tremendo. El dinero es tremendo. El dinero produce ambición. El dinero, hermanos, produce ese deseo de no querer compartir. Y el ser humano, entre más tiene, más quiere. Pues ellos ya habían vendido la propiedad, le habían dicho al apóstol Pedro y al Señor, Señor, la propiedad la vamos a vender en $200,000 y te vamos a dar a ti $100,000 para la iglesia. Pero muy bien, cuando ya vendieron la propiedad, el dinero les gustó y convinieron Ananías y Zafira y dijeron, no vamos a dar 100,000 como habíamos dicho. ¿Qué tal si damos mejor $20,000? $100,000 es mucho. Entonces lo convinieron y cuando se llegó el momento de enfrentar a Pedro en el templo, llega, hermanos, Ananías y dice, aquí está lo de la venta de la propiedad. Entonces, note lo que le dijo Pedro a Ananías. ¿Están conmigo? Versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a quién? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y lo que quiero que veamos esta mañana es que mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Entonces, aquí tenemos una evidencia tan bíblica de que el Espíritu Santo es Dios. A propósito, al hablar de este tema del Espíritu Santo, déjenme decirles que nunca debemos hacer bromas ni seguir bromas concernientes a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, porque ellos son Dios. He escuchado, por ejemplo, algunas bromas de personas inconversas y aún cristianos. Cuando alguien sale embarazada, dicen: no, ni cuenta me di cuando quedé embarazada. Y hay alguien ahí con este tipo de bromas: oh, entonces fue obra, y comienzan a hablar del Espíritu Santo. Jamás en la vida debemos hacer chistes en relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y Dios nos ha dado un mandato que no debemos usar el nombre de Dios en vano, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando aquí vemos lo que el apóstol Pedro le dice a Ananías, le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 al final dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Yo les digo, mis queridos hermanos, esta mañana, que para entender quién es el Espíritu Santo, cada uno de nosotros necesita entender que el Espíritu Santo es Dios y no una fuerza impersonal. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo no es eso, el Espíritu Santo es Él. Y cada uno de nosotros debe entender que si el Espíritu Santo no es algo, sino alguien, estamos hablando de la persona más maravillosa de todos los tiempos y de toda la historia, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es eso, si el Espíritu Santo es Él, estamos hablando de que Él es Dios. Hermanos, cuando decimos que el Espíritu Santo es algo impersonal, estamos diciendo y clasificando al Espíritu Santo como una cosa, como una silla, como un micrófono, como una guitarra, como una pared, como un televisor. El Espíritu Santo no es algo, Él es alguien. El Espíritu Santo no es eso, el Espíritu Santo es Él. Él es alguien personal. Por eso es que el Espíritu Santo es Dios y no una fuerza activa, no es una fuerza impersonal. Cuando vamos más adentro de la Biblia, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es Dios porque posee todos los atributos y las características de una persona y aún de Dios mismo. En el Salmo 139, David decía acerca del Espíritu Santo: ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y son atributos que se le dan a la divinidad de Dios. Cuando yo leo esto, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y en 1 Corintios 2:10 dice que una de las características del Espíritu Santo es que solo el Espíritu conoce el espíritu del hombre, porque ese también, el Espíritu Santo, es Dios. Cuando usted conoce al Espíritu Santo, usted conoce a Dios. Ahora, es tan importante, hermanos, que cada uno de nosotros entienda que si el Espíritu Santo es alguien, es una persona, el Espíritu Santo puede ser también afligido. El Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo tiene emociones, sentimientos, tiene voluntad. Por eso decimos que la persona del Espíritu Santo es Dios. Ahora, un segundo punto que tenemos que entender es que la llenura del Espíritu Santo es un mandamiento para cada hijo de Dios. Y aquí sí vamos a Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Vean lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es el Dios que cambia la personalidad
de cada ser humano. Uno de los personajes más sobresalientes de quien podríamos hablar sobre la llenura del Espíritu Santo es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, tenemos tanta información del Espíritu Santo de Pedro a través de la llenura del Espíritu Santo que podríamos tener la tendencia de hablar demasiado de Pedro. De los demás discípulos se dice mucho, pero no como del apóstol Pedro. Un hombre que fue transformado, un hombre que llegó a tener estabilidad, crecimiento y amor por la palabra de Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Fíjense cómo era Pedro. Pedro era los dos extremos, como muchos de nosotros. Pedro, cuando era bueno, era buenísimo. Pero también cuando era malo, era malísimo. Y Pedro se parece mucho de nosotros, que cuando somos buenos andamos esto y lo otro y queremos darle el mundo a la gente. Pero cuando somos malos, pero muy malos, deseamos que les pase el tren, porque somos demasiado malos. Pedro, cuando era bueno, era en el extremo buenísimo, pero cuando era malo, en el extremo también era malo. ¿Se acuerdan cuando le cortó la oreja a Malco? ¿O usted cree que eso es de bondad, un acto de bondad? Era un acto de defensa hacia Jesús, pero Jesús podía defenderse solo. Es más, él dijo: hey, si yo quiero, pido una legión de ángeles y los destruye a todos. Pero ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Entonces, así era Pedro. Pero en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, dice la Biblia que Pedro comenzó a predicar el evangelio y en su primer mensaje 3,000 personas se convirtieron a Cristo. ¿En dónde estaba aquel Pedro agresivo, impulsivo, capaz de cortarle la oreja a alguien y de sacarle los ojos a aquel que no creía como él? ¿En dónde estaba ese Pedro? Ahora vemos a un Pedro humillado, a un Pedro temblando ante la presencia de Dios, a un Pedro lleno del Espíritu Santo, proclamando el evangelio de Dios. Y en su segundo mensaje, 5,000 personas se convierten a Jesús. Llenura del Espíritu Santo. Y yo creo que la base doctrinal para entender la llenura del Espíritu Santo es entender que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino entender que el Espíritu Santo es Dios. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que como base de la doctrina bíblica, el Espíritu Santo es el sello también de nuestra salvación. Si usted lee 1 Corintios capítulo 1, versículo 13 al 14, mire lo que el apóstol Pablo nos va a decir hablando del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, Efesios 1:13. Mire lo que dice Efesios 1:13 al 14, en donde el apóstol está diciendo esto acerca del Espíritu Santo. Efesios 1:13 al 14. Y léalo conmigo para que entendamos por qué es necesario entender que debemos ser llenos día con día del Espíritu Santo. Efesios 1:13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, léalo conmigo, ¿qué dice Pablo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo les digo una cosa, mis queridos hermanos, esta mañana. Tenemos un sello que nadie nos puede quitar, y es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y aunque Satanás venga y quiera arrancar ese sello de nuestra vida, no podrá, porque hemos sido sellados y comprados con la sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo. Hermano, yo tengo un sello. Y el sello es una evidencia de propiedad, de pertenencia. Nadie puede tener ese sello más que el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Usted ha sido marcado, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Es lo que la Biblia dice. Mientras hay doctrinas que luchan, contiendan, pelean, discuten de quién tiene el Espíritu Santo o no, la Biblia me dice a mí que desde el día en que yo creí, Dios me puso una marca, y esa es la marca de la pertenencia. Dios me dice: eres mi hijo, eres mi hija.
yo te he comprado y aquí está el sello, aquí está la marca. Dele gracias a Dios porque usted ha sido sellado y marcado por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hermanos, Satanás quiere destruir, arrancar, quiere borrar ese sello, pero no podrá, porque el sello de Dios es un sello eterno y para siempre. Somos marcados y en nuestra vida llevamos la marca, llevamos el sello del Espíritu Santo. Hay denominaciones que dicen que los bautistas no tenemos al Espíritu Santo. La Biblia dice que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. Y si nosotros tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces somos de Él, somos de Cristo. Cuando estaba joven y era un estudiante del seminario, habían otros de otras religiones que cómo les gustaba discutir sobre el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Dios no quiere que discutamos sobre Él. Dios quiere que aprendamos de Él. Dios no quiere que andemos peleando sobre Él. Dios quiere que nos sometamos a Él. En lugar de juzgar y criticar, Dios quiere que nos amemos y que el Espíritu Santo crea en nosotros esa nueva personalidad que creó también en el apóstol Pedro. ¿Cómo le huyo yo a eso de personas que les gusta pelear, discutir, contender sobre la Biblia, que quién tiene la razón? Hermano, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes al Espíritu Santo, y si los demás creen que no lo tienes, déjalos, pobrecitos, déjalos. Pero nosotros somos sellados y marcados con esa promesa maravillosa del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo nos decían a los bautistas a nosotros antes? Que somos unos congeladores. Oh, ¿a dónde vas tú? A la iglesia bautista Miramonte. No, hombre. Ahí es una refrigeradora completa. Y los que decían eso eran grupos de 20 personas. Y nosotros éramos una iglesia de más de 1000 personas. Entonces, ¿cómo era posible que en una refrigeradora hayan más de 1000 personas y en una incubadora donde se supone que está la calentura del Espíritu Santo hayan 20 personas? El Espíritu Santo es Dios. Y ninguno de nosotros tiene por qué decirle a otro: hey, tú no tienes al Espíritu, al Espíritu Santo. Si tú tienes a Cristo y lo has recibido en tu corazón, la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo que desde el día en que nosotros hemos creído, hemos sido sellados con la promesa maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es más, muchas veces hay gente que dice algo, que en tu iglesia como no danzan, que como no hablan en lengua, que como no profetizan. Hermanos, esos son épocas, historias, tiempos en donde Dios ha trabajado de una manera diferente en cada etapa de la historia de los tiempos. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en donde el Espíritu Santo fue derramado en el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés. Muchas iglesias siguen esperando el día de Pentecostés, hermanos. Cuando el Espíritu Santo vino en el año 33, y dice la Biblia que vino el Espíritu Santo cuando un grupo como de 120 hombres estaban reunidos, 120 personas glorificando al Señor, y vino el Espíritu Santo. Y yo les digo esta mañana, el Espíritu Santo no ha venido para venir y salir de nosotros. El Espíritu Santo ha venido para quedarse dentro de nuestros corazones. Y por eso Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Les enviaré un consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Contentos con eso, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos promesas maravillosas. La llenura del Espíritu Santo es un mandamiento para cada creyente. Por eso mire lo que dice ahora sí Pablo, Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. ¿Están conmigo, hermanos? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Primero de Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Y a la misma vez es un llamado para los que les gusta el vino. Es un llamado para los que todavía dicen: no, pues Jesús convirtió el agua en vino. Es un llamado para los que dicen: no, es que Pablo le dijo a Timoteo: a causa de tu estómago, échate un traguito de vino. Ahora,
Yo sé que aquí somos cristianos libres, hay personas que piensan diferente. Estuvimos en un viaje a Israel hace poco y algunos cristianos que andaban ahí en las muestras tomaban vino con alcohol. Y uno de ellos de repente sale y dice, no, pero es que no es pecado, pecado es embriagarse. Bueno, está bien. Pero yo siempre les digo, lean Proverbios 21. Tanto le he dicho, ya se lo aprendieron de memoria, hermanos. Díganmelo, vamos a ver. Alguien dijo sí. Vamos, salve a toda la congregación. Proverbio 21. El vino es escarnecedor. Léalo conmigo si quieren, para que vean que no le estoy mintiendo, como lo del fútbol y lo de, ¿cómo se llama? Lo del voleibol. No digo que les estoy mintiendo con eso. Lo que digo es que algunos andan diciendo, si digo la verdad, pastor, siempre les digo la verdad. Proverbio 21, ¿qué dice? El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, ¿por qué vamos a andar ahí picando cuando la Biblia está diciendo que cualquiera que por ellos yerra no es sabio? Y dice que el vino es alborotador y el vino es escarnecedor y la sidra, la cerveza, es alborotadora. Y cualquiera que por ello yerra no es sabio, hermano. Tú puedes seguir pensando lo mismo. Al salir del templo me he hecho mis 25 cervezas, voy 10 veces al baño y no hay problema. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Cuando vamos a lo que dice Pablo, Efesios 5, es un llamado. No os embriaguéis, léalo conmigo, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice la Biblia? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandato aquí? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. El mandato, antes bien, ser llenos del Espíritu. Este es un mandamiento para el creyente. Hermanos, fíjense bien lo que les voy a decir. El asunto no es tener más del Espíritu, sino que el Espíritu tenga más de nosotros. Amén. Cuando el Espíritu Santo, usted ya tiene al Espíritu Santo. Hay personas que, mire, hay un canto que cuando yo vine a la iglesia, lo cantaban hace mucho tiempo, hace más de 20 años. ¿Cómo que decía este canto? Hablaba de, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Y otro del Espíritu Santo que, ven, que no sé qué. Ok. Déjeme explicarle esto, es muy interesante. El Espíritu Santo es alguien que ya tenemos nosotros. Amén. El asunto no es llenarnos más de Él ya nos llenó, está dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. El asunto es que el Espíritu Santo se llene de nuestra vida a través de la oración, a través de la palabra, a través del evangelismo, a través de nuestra conducta, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras emociones, a través de nuestra voluntad. Día con día, hermanos, escucho personas diciendo, aún en muchos cantos, Señor, Espíritu Santo ven, y Dios nos dijo, el Espíritu Santo ya lo tienes. Lo que tienes que hacer es vivir en esa llenura del Espíritu Santo que tú ya tienes. Lo que tienes que hacer es aprender a caminar en esa llenura que Dios ya nos dio. Y cuando tú cumples esa llenura que Dios ya te dio, el resultado es, como dice la Biblia, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales y teniendo una actitud de agradecimiento para con Dios. Cuando andamos en esa llenura, hermanos, hay grandes bendiciones de Dios. Una vez escuché a una persona y dijo, voy a la iglesia a llenar mi tanque. Voy a la iglesia a llenar mi tanque. Qué tristeza, hermanos.
¿En dónde está el sello del Espíritu Santo en tu vida? ¿En dónde está esa llenura que Dios te ha dicho que hemos sido llenos a través de su Espíritu Santo y que hemos sido marcados a través del Espíritu Santo? No es que Dios llene nuestro tanque, sino que nuestro tanque lleno pueda glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a entender que el Espíritu Santo no es como el prender y apagar la luz a cada rato. Mire, hay personas que dicen, es que cuando yo me siento lleno del Espíritu Santo, comienzo a brincar sobre la banca, las sillas, y tiro la silla, la cacho en el aire y se la tiro al otro hermano y no le duele. Porque no se trata de eso, hermanos. En la iglesia donde yo vengo, donde fui pastor en la iglesia, uno de los pastores en la iglesia Miramonte, teníamos a un asesor americano, y creo que lo he compartido antes. Pues este hombre animado con nosotros, ahí aprendió el español y todo, animado con nosotros. Un día dejó de llegar como 3 domingos y que le llamo y le digo, hermano, ya no te he visto en la iglesia. Y dice, oh no, pastor, fíjate que ahora estoy yendo a la Josué. Es una iglesia de la Asamblea de Dios, una iglesia pentecostal. Estoy yendo a la Josué. ¿Y qué pasó? Pero ¿por qué ya no vienes con nosotros? Es que cuando me siento deprimido vengo con ustedes, me dijo. Pero cuando me siento animado y que me siento con ganas de saltar, me voy a la Josué. Y le dije, pues te compadezco, hermano, porque yo no necesito sentir eso de saltar y esto y lo otro y ver visiones y profetizar y lenguas. No necesito de eso para ser lleno del Espíritu Santo y poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo hay personas que pueden decir que cuando van a una iglesia bautista van porque ahí se sienten deprimidos? Yo les pregunto, ¿se sienten deprimidos, hermanos? ¿Se sienten así como cadáveres andando? ¿Como las momias de Guanajuato? Bueno, déjame decirle que eso no está bien. Porque ¿cómo es posible que hayan personas que puedan pensar y decir que cuando se sienten deprimidos van a una iglesia bautista? Aquí cantamos y glorificamos y adoramos y alabamos el nombre de nuestro Dios. Y todos los que hemos creído en Cristo hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo. Si no fuera por ese glorioso Espíritu Santo, usted y yo jamás tendríamos una palabra de honra y de gloria para nuestro Señor. No podríamos cantarle. No podríamos ni siquiera pronunciar su nombre si no fuera por la gracia y la llenura y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y si nosotros estamos con Cristo, podemos hablar de su amor. Estamos con Él porque el Espíritu Santo mora dentro de nuestros corazones. El Espíritu Santo. ¿Y por qué no le da un aplauso al Espíritu Santo? Al glorioso Espíritu Santo que es nuestro Dios. El Espíritu Santo es nuestro Dios. Y hermanos, y termino con este punto que es muy interesante. ¿Cuáles son esas bendiciones del Espíritu Santo? En primer lugar, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Cómo alguien puede decirle a otro cristiano que no tiene al Espíritu Santo? Eso, hermanos, es ser un cristiano egocéntrico, orgulloso. Qué mal me caen estos cristianos, hermano. Digo, no es que me caigan mal. Lo que quiero decir es que no debe de ser así. ¿Cómo es que un cristiano le diga a otro? Es como que si yo vengo y le digo a Mirna, ¿sabes qué, Mirna? No, hombre, tú no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tengo yo, tú no. ¿Cómo te sentirías, Mirna? Se sentiría mal, pero a la misma vez, si tiene convicción de que tiene el Espíritu Santo. A mí qué me importa que tú digas que yo no tengo el Espíritu Santo. Yo he sido marcado y sellado por el poder del Espíritu Santo en mi vida. A mí cuántas veces me lo dijeron cuando joven, cuando era un estudiante de otras denominaciones. Hey, tú vas ahí no está el Espíritu Santo, ahí no tienen al Espíritu Santo, porque no hacen como nosotros, que esto y lo otro. A mí qué me importaba. Soy lleno del Espíritu Santo y he sido marcado y sellado. Y el Espíritu Santo me da la garantía de la maravillosa, eterna de mi salvación. Le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Él hace la obra en nuestra vida. Y el Espíritu Santo cambia nuestra personalidad. Cuando usted va a Gálatas, la Biblia dice que ahora el Espíritu Santo, ¿qué nos da? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los frutos del Espíritu Santo. Cambia la vida, nos cambia la personalidad. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, si ha sido sellado con el Espíritu Santo, la Biblia dice que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos brinda control en nuestra mente. Hermano, no hay nada más maravilloso que ser controlado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque Él tiene control de nuestros pensamientos. El Espíritu Santo, hermanos, hace que nuestras oraciones sean efectivas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo gime dentro de nosotros y es el que lleva nuestras oraciones delante de Dios. Nuestras oraciones son efectivas solo mediante el poder del Espíritu Santo. Y también, mis queridos hermanos, debemos entender que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da poder para hablar de su gran amor. Y por eso la Biblia dice que Pedro con gran poder daba testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo produce en cada hijo de Dios gozo, comunión y agradecimiento. Y por último, el Espíritu Santo nos dice que pertenecemos a Dios. Hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que no tiene al Espíritu Santo no es de Él. Pero si usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dice que pertenecemos a Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, a nuestro Dios, quien mora en nuestros corazones. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por tu gran amor. Muchas gracias, Señor, porque es a través del Espíritu Santo que cada uno de nosotros, Señor, puede entender que somos tuyos y que tú nos has declarado tus hijos. Muchas gracias, Señor, porque es por medio de tu Espíritu Santo que hemos sido también revestidos a una nueva vida. El Espíritu Santo nos ha regenerado. Él tiene control de nosotros. Yo te suplico, Padre Santo, que cada uno de nosotros pueda entender que el Espíritu Santo es Dios. Mientras todos están orando con los ojos cerrados, el rostro inclinado, quizá hay alguien que nunca ha recibido a Cristo. Quizá hay alguien que nunca le ha dicho a Jesús que entre en su vida, que le perdone sus pecados. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo le invito a que en esta mañana usted abra su corazón a Jesús. Cristo no es una religión más. Jesús es Dios, quien murió en la cruz para darnos vida y perdón, para darnos perdón de pecados, para darnos la seguridad de ir al cielo. Si usted nunca le ha invitado, ¿por qué no le recibe? ¿Por qué no le invita? Solo haga una oración conmigo. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien esta mañana que levantando su mano dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien entre nosotros que dice: pastor, ore por mí, yo quiero abrir la puerta de mi corazón a Jesús? Quiero que Él perdone mis pecados y me dé la seguridad de ir al cielo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Muy bien, Padre Santo, gracias.